El impacto de la filosofía de la educación. Bienvenidos a nuestro podcast. Somos cuatro estudiantes de la carrera de educación inicial y hoy vamos a abordar un tema fascinante, el impacto de la asignatura de filosofía de la educación en nuestra formación académica y personal. Así es, la filosofía de la educación no solo nos proporciona herramientas teóricas, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica docente y nuestros valores como educadores. A lo largo de este episodio compartiremos nuestras experiencias y reflexiones sobre cómo esta asignatura ha influido en nuestras vidas. ¿Qué les parece si comenzamos definiendo qué es la filosofía de la educación y por qué es tan relevante? Buena idea. Para mí la filosofía de la educación es el estudio de las cuestiones fundamentales que se subrayacen a las prácticas educativas. Nos ayuda a cuestionar el propósito de la educación y el papel que jugamos como educadores. La filosofía de la educación se centra en aspectos como el conocimiento, la moralidad y la ética en la educación. ¿Alguien quiere compartir su perspectiva sobre esto? Claro, uno de los objetivos que más me impactó fue el fomento del pensamiento crítico. En una de nuestras clases discutimos el concepto de la educación bancaria de Paulo Freire. Recuerdo que me hizo cuestionar las prácticas educativas que consideraba normales. ¿A ustedes les ha pasado lo mismo? Definitivamente, esta clase fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que como futuros educadores tenemos la responsabilidad de empoderar a nuestros estudiantes en lugar de simplemente transferirles conocimientos. Exactamente. Además, la filosofía de la educación nos obliga a reflexionar sobre la ética en nuestras prácticas. Me acuerdo una discusión en clase sobre cómo nuestras decisiones afectan a nuestros estudiantes. Esto me llevó a pensar en cómo quiero que mis alumnos se sientan en el aula. Totalmente de acuerdo. La ética educativa es fundamental. Me ha hecho reflexionar sobre el tipo de ambiente que quiero crear en mi aula. Quiero que mis estudiantes se sientan seguros y valorados, y eso requiere una reflexión constante sobre mis propias acciones. Y no olvidemos la importancia de la inclusión. La filosofía de la educación nos enseña a valorar la diversidad y a ser conscientes de las realidades que enfrentan nuestros estudiantes. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en lo que esto se ha vuelto relevante? Sí, en una de mis prácticas tuve un estudiante con necesidades educativas especiales. La reflexión filosófica sobre la inclusión me ayudó a adaptar mis métodos de enseñanza para que todos los estudiantes pudieran participar activamente. Fue un desafío, pero muy gratificante. Eso es inspirador para mí. La inclusión no solo se refiere a necesidades especiales, sino también a considerar el contexto social y cultural de cada estudiante. Me he dado cuenta de que cada alumno trae consigo experiencias únicas que enriquecen el aula. Ahora hablaremos sobre el impacto que la filosofía de la educación ha tenido en nuestra formación académica. ¿Cómo ha cambiado su forma de pensar sobre la educación? Para mí ha sido una revelación antes de cuestionar esta materia. Pensaba que la enseñanza se trataba de seguir un currículo y cumplir con los estándares, pero ahora veo que hay mucho detrás de eso. La filosofía de la educación me ha hecho cuestionar el porqué de lo que hacemos. Eso es clave. Recuerdo una clase en la que analizamos diferentes corrientes pedagógicas. Nunca había pensado en cómo los enfoques filosóficos pueden influir a las metodologías de enseñanza. ¿Cómo se sienten al respecto? Me encanta esta idea. La conexión entre la teoría y la práctica es esencial. Es una de mis clases prácticas. Inten- Intenté aplicar el enfoque constructivista. Hicimos un proyecto en grupo donde los estudiantes tenían que investigar y presentar un tema. Fue increíble ver cómo se involucraron. Qué bueno. Yo también experimenté algo similar.
En otra práctica, utilicé el aprendizaje basado en proyectos y noté que los estudiantes se sentían más motivados. La filosofía de la educación me ha dado la libertad de experimentar con diferentes enfoques. Además, esta asignatura nos ha enseñado a ser crítico. Ahora no solo acepto los métodos que se enseñan, sino que analizo su efectividad. En una clase reciente discutimos sobre la enseñanza tradicional versus la enseñanza activa. ¿Qué opinan sobre eso? Creo que es fundamental encontrar un equilibrio. La enseñanza tradicional puede ser útil en ciertos contextos, pero también necesitamos incorporar métodos más dinámicos que fomenten la participación. La filosofía de la educación nos ayuda a encontrar ese equilibrio. Y también nos anima a ser investigadores en el aula. Debemos cuestionar constantemente nuestras prácticas y aceptarlas según las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Alguno ha hecho esto en sus prácticas? Sí, en mi caso, he empezado a recolectar retroalimentación de mis alumnos sobre las actividades que realizamos. Eso me ha permitido ajustar mis métodos y mejorar la experiencia del aprendizaje. Ahora centrémonos en cómo la filosofía de la educación ha influido en nuestras vidas personales. ¿Qué quieren comenzar? Me gustaría compartir mi experiencia. Desde que empecé a estudiar filosofía de la educación, he comenzado a cuestionar mis propios valores y creencias. He reflexionado sobre cómo quiero que sea mi vida y el impacto que deseo tener en mi comunidad. Eso es poderoso. A mí también me ha llevado a pensar mis responsabilidades como ciudadano. La educación no solo se trata de enseñar en el aula, sino de contribuir a la sociedad. Me he involucrado más en actividades comunitarias. Eso es genial. A mí me ha hecho más consciente de las desigualdades en el sistema educativo y he empezado a investigar sobre cómo puedo hacer una diferencia, incluso em, en pequeñas acciones. Por ejemplo, participar en programas de tutorías para estudiantes desfavorecidos. Eso es admirable. En mi caso, la filosofía de la educación ha cambiado mi forma de relacionarme con los demás. He aprendido a escuchar activamente y a ser más empático. Ahora mi esfuerzo para entender las experiencias de los demás antes de emitir juicios. Estoy de acuerdo. La empatía es fundamental en nuestra práctica docente y también en nuestras vidas personales. Recuerdo una conversación con un amigo que estaba pensando por un momento difícil. La filosofía de la educación me ayudó a ofrecerle apoyo de una manera más comprensiva. Esas son experiencias valiosas. La reflexión filosófica nos permite ver más allá de lo superficial. A mí también me he hecho más consciente en mis diversidades, en mis relaciones. Estoy comprendiendo a valorar las diferencias culturales y enriquecer mi vida con ellas. Exactamente. La educación es un proceso de aprendizaje continuo y la filosofía de la educación nos impulsa a crecer no solo como educadores, sino también como personas. Hablemos de los desafíos y críticas que enfrenta la filosofía de la educación. Un argumento común es que pueden ser demasiado teóricas. ¿Qué piensan sobre eso? Es cierto, he escuchado a compañeros expresar que a veces se sienten desconectada de la práctica, pero yo creo que la teoría es esencial. Nos proporciona un marco para entender las realidades del aula. ¿Cómo lo ven ustedes? Estoy de acuerdo, aunque la teoría puede parecer distinta,
Si la aplicamos correctamente, se convierte en una herramienta poderosa. Es una de nuestras discusiones. Un compañero mencionó, sería útil tener más ejemplos prácticos. ¿Qué opina? Eso es valioso. A veces las teorías pueden ser abstractas, pero creo que nuestra responsabilidad como futuros educadores es encontrar maneras de integrar en esos aspectos en nuestras prácticas diarias. Y también hay una resistencia al cambio. A veces los educadores están tan arraigui- arraigados en métodos tradicionales que se resisten a adaptar nuevas ideas filosóficas que podrían mejorar su práctica. Es un desafío real. En mis prácticas he notado que algunos docentes se muestran reacciones a cambiar su forma de enseñar. Creo que es fundamental mostrarles cómo la filosofía de la educación puede enriquecer sus métodos. Sí, definitivamente, y debemos recordar que la filosofía de la educación no es solo una solución mágica, no resolverá todos los problemas del sistema educativo, pero puede ser una herramienta valiosa para la reflexión y el cambio. Para cerrar, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido hoy. La filosofía de la educación tiene un impacto significativo en nuestra formación académica y en nuestras vidas personales. Nos ha brindado herramientas para ser pensadores críticos y educadores reflexivos. Nos permite cuestionar y desafiar el estatus que en la educación. Esperamos que este episodio les haya hecho reflexionar sobre la importancia de esta asignatura en su formación. La educación es un proceso continuo de aprendizaje y reflexión. Les agradezco por acompañarnos en este episodio. No olviden compartir sus pensamientos y expresar sobre la filosofía de la educación. Hasta la próxima.